Gracias al Señor, es una alegría estar con ustedes. I am so honored to be able to spend the next little time with you. Me siento muy honrado de poder compartir estos breves momentos con ustedes. And while I've never had the chance to be with you in person, Y aunque no he tenido la oportunidad de estar con ustedes en persona, we get to share some space in the internet together today. podemos compartir el día de hoy un espacio en el internet. I bring greetings from the United States Foursquare Church. Traje lecturas de la cuadrangular de Estados Unidos. And know that we love you and walk with you as we serve Jesus together. Y queremos que sepan que los amamos y caminamos con ustedes mientras servimos a Jesús juntos. In a few minutes, I'd like to read from the Bible. En unos breves minutos quiero leer de la Biblia. And the text I'd like to read from is from Matthew chapter 3. Y el texto que quisiera leer es de Mateo capítulo 3. And so knowing that we've got a lot of pastors in the room, feel free to find your way to the Bible. Y sabiendo que hay varios pastores dentro de nosotros, siéntanse libres de encontrar su Biblia. But before we read from the Bible, can we come to the Lord together? Pero antes de leer la Biblia, vamos delante de la presencia del Señor. Let's pray. Oremos. Gracious Father in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, thank you for loving us through Jesus. gracias por amarnos, oh Jesús. Together as we gather over the internet tonight, Juntos hoy, a través del internet, would you send the Holy Spirit to each and every one of us? envía tu Espíritu Santo a cada uno de nuestros hogares. For the pastors who are in the room, Para los pastores que están acá, for the leaders who are in the room, para los líderes que están acá, for the moms and the dads, para las madres y los padres, maybe even for the little kids sitting on our lap. incluso para los pequeños niños sentándose entre nosotros. Together we ask, Holy Spirit, come. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven And would you fill us with the same power that Jesus had? y llénanos con el mismo poder que Jesús tenía. Without the Holy Spirit, we are dead. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. And so we cry, Holy Spirit, come in the United States. Y por eso clamamos, Espíritu Santo, ven aquí a los Estados Unidos. And the Holy Spirit, come in Colombia. Y Espíritu Santo, ven a Colombia. And God, come to all of Latin America. Y Dios, ven a toda Latinoamérica. Would there be no place in the world where Que you no are haya- not present? Que no haya un solo lugar en el mundo en el que tú no estés presente. For the next few minutes as we study your word, God, Por los siguientes minutos en los que estudiamos tu palabra, Señor, would you encourage leaders who are struggling? sube el ánimo de los líderes que estén batallando. Would you give us hope and power to be able to keep doing the work that we're doing? Danos esperanza y poder para seguir haciendo el trabajo que hemos estado haciendo. God, we love you and we worship you with all of our hearts. Dios, te amamos y te adoramos con todo nuestro corazón. Can we say amen? Decimos amén. Right when I said amen, the light in my office, the sun came on my face. En el momento en el que dijimos amén, el sol vino a mi rostro. I think it's a sign from Jesus. Creo que es una señal de Jesús. Good things are going to happen tonight. Grandes cosas van a pasar el día de hoy. Let's read from the Gospel of Matthew chapter 3. Leamos del Evangelio de Mateo en el capítulo 3. I will read the whole text and then it will be translated for you. Leeré todo el texto y va a ser traducido después. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. And then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love, with whom I am well pleased. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios en Mateo 3, del 13 al 17. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó.
Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Could we all say amen together? Decimos amén a eso. Amen. When I met Jesus, I was 16 years old. Cuando conocí a Jesús tenía 16 años. I was actually in high school in my math class. De hecho estaba en bachillerato en mi clase de matemáticas. I was not raised in a Christian household. No fui criado en un ambiente cristiano. And the Un two hogar girls cristiano. who were sitting behind me in class were arguing about when Jesus is coming back. Y dos niños detrás mío en clase estaban discutiendo respecto a cuándo iba a volver Jesús. I had never even heard the message of Jesus, Yo ni siquiera había escuchado el mensaje de Jesús, but I was a very hungry young man. pero yo era un hombre muy hambriento. And so I went home and I found a copy of the Bible. Entonces llegué a mi casa y encontré una copia de la Biblia. I had never read the Bible before. Nunca había leído la Biblia antes. And so I sat down in my room with a copy of the Bible and I said to God, Y me senté en mi cuarto con mi copia de la Biblia y le dije a Dios, I'm going to open this and whatever I read, may it be from you. estoy abierto a todo y lo que sea que lea, que sea de parte tuya. And so I flipped my Bible open to where it opened. Y abrí mi Biblia para leerla. And the very first thing I read was the entire book of Leviticus. Y lo primero que leí fue el libro completo de Levítico. It was a very weird beginning to my reading of the Bible. Fue un comienzo muy raro para mi inicio en la lectura de la Biblia. I sort of closed my Bible and said to God, Yo cerré mi Biblia y le dije a Dios, I'm going to give you one more chance. te voy a dar otra oportunidad. And I opened my Bible up one more time Y volví a abrir mi Biblia and I read the story that we just read. y leí la historia que acabamos de leer. That day, I had an encounter with Jesus. Ese día tuve un encuentro con Jesús. I became a Christian and started following Christ. Me volví cristiano y empecé a seguir a Cristo. I can say that there is nothing like knowing Jesus. Puedo decir que no hay nada parecido a conocer a Jesús. I get to wake up every day and know God loves me. Puedo despertarme cada día y saber que Dios me ama. I don't have to be worried if he loves me. No tengo que preocuparme por saber si me ama. I don't have to be anxious if he loves me. No tengo que estar ansioso para saber si me ama. I don't have to lose sleep that maybe he's mad at me today. No tengo que desvelarme pensando que de pronto hoy está enojado conmigo. When you believe in Jesus, you are saved. Cuando crees en Jesús, eres salvo. Amen. Amén. It wasn't for a couple years that I heard about the Holy Spirit. No tuvieron que pasar más un par de años hasta que escuché por primera vez acerca del Espíritu Santo. A few years later, I was at a Foursquare church Unos años después estaba en una iglesia cuadrangular and I heard a preacher preach on the Holy Spirit for the very first time. y escuché a un predicador predicar acerca del Espíritu Santo por primera vez. I asked the preacher to pray for me. Le pedí al predicador, ore por mí. And in a few weeks, I was baptized in the Holy Spirit. Y en unas semanas me bautizaron en el Espíritu Santo. I praise God that we are a movement that believes in the fullness of the Holy Spirit. Alabo al Señor porque somos un movimiento que cree en la obra del Espíritu Santo. We don't just preach Jesus, we preach the Spirit who helps us follow Jesus. No solo adoramos y predicamos a Jesús, sino al Espíritu que nos ayuda a seguir a Jesús. That's exactly what I want to talk about tonight. Es exactamente eso respecto a lo que yo quiero hablar el día de hoy. I want to talk about the kingdom of God Quiero hablar acerca del reino del Señor and how we experience the Holy Spirit in the kingdom of God. y cómo experimentamos el reino de los cielos a través del Espíritu Santo. I want you to see three things in this text that we read today. Quiero que observemos tres cosas en el texto que acabamos de leer.
The first thing I want you to see is that the kingdom brings repentance. Lo primero que quiero que veamos es que el reino trae arrepentimiento. The kingdom brings repentance. El reino trae arrepentimiento. Now, what does that word repent mean? Ahora, ¿qué quiere decir eso de arrepentimiento? In Matthew's gospel, the word repent is a really important and well-used word. En el Evangelio de Mateo, la palabra arrepentimiento es una palabra muy importante y muy repetida. When you go to the Old Testament, the word repent is used a lot as well. Cuando vas al Antiguo Testamento, la palabra arrepentimiento también es utilizada bastante. But usually it's not translated as repent. Pero usualmente no es traducida como arrepentimiento. In the Old Testament, the word for repent is the word shuv. En el Antiguo Testamento tiene otra traducción que no la entiendo, pero bueno. Shuv, Hebrew, shuv. I think there's no exact word translation for that. Yeah, no translation. Just tell them it's the Hebrew word shuv. Ok, es la palabra hebrea, perdón, me disculpo, es la palabra hebrea. Let's all give a hand for our translator, folks. que me den un aplauso, ¿no? So the Hebrew word shuv in the Old Testament Entonces la palabra hebrea shuv en el Antiguo Testamento is the word for return. es la palabra para devolverse. So for example, when you read Genesis 3:19, Por ejemplo, cuando leen Génesis 3:19, from dust you came, del polvo vienes, to dust you will shuv. al polvo volverás, es esa misma palabra. The word for return is the word for repent. La palabra para volver es la misma palabra para arrepentirse. It's to go back to where you came from. Es devolverse a donde vienes. Now in the New Testament, there's another Greek word. Ahora, en el Nuevo Testamento hay otra palabra en griego. The Greek word for repent in the New Testament is metanoia. La palabra en griego para el arrepentimiento es menenoia. The word metanoia literally means to change your mind. Y literalmente esa palabra significa cambiar tu pensamiento. Both of these ideas are about the same thing. Ambas de estas ideas son más o menos el mismo concepto. They are both about going back to God. Ambas tienen que ver con volver al Señor. Repentance is not stopping doing bad things and then doing good things. El arrepentimiento no es dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas buenas. Repentance is turning from bad things to God. El arrepentimiento es dejar las cosas malas y voltearse hacia Dios. Sometimes repentance is turning from good things to God. Algunas veces el arrepentimiento es dejar cosas buenas y girar hacia Dios. Some of the pastors here need to hear that. Algunos de los pastores aquí necesitan escuchar eso. Sometimes you're doing too much good stuff, Algunas veces están haciendo demasiadas cosas muy buenas, but you've forgotten about God. pero se han olvidado del Señor. Repentance is turning from good and bad back to God. El arrepentimiento es dejar lo malo y lo bueno y mirar al Señor. When you look at our Christian heroes in the early church, Cuando vemos a los héroes del cristianismo en la iglesia primitiva, both Peter and Paul are known for one thing. tanto Pedro como Pablo son conocidos por una cosa. What was Peter known for? ¿Por qué conocieron a Pedro? He denied Jesus 3 times. Negó a Jesús 3 veces. He turned his back on Jesus. Le dio su espalda a Jesús. But a few days later, he comes back to Jesus, doesn't he? Pero unos días después él vuelve a Jesús, ¿cierto? He returns. Él regresa. What does Saul do as he's going to Damascus? ¿Qué hace Saulo mientras está yendo a Damasco? Jesus speaks to him Jesús le habla and he repents. y se arrepiente. Peter and Paul are both known for one thing. Pedro y Pablo son conocidos por una cosa. They both repented. Ambos se arrepintieron. The best Christian leaders are the ones who know how to repent. Los mejores líderes cristianos son los que saben cuándo arrepentirse. Now, for Matthew, who wrote this gospel, Ahora, de Mateo, que escribió este evangelio, he makes this really, really, really clear. hace esto muy claro. The very first word out of John the Baptist's mouth
Las primeras palabras que pronuncia Juan el Bautista is repent. es arrepiéntanse. The very first word out of Jesus's first sermon Las primeras palabras del primer sermón de Jesús in the next chapter en el siguiente capítulo is repent. es arrepiéntase. Whenever the kingdom of God is present, En cualquier momento en el que el reino de Dios esté presente, there is repentance. hay arrepentimiento. Wherever the king of Jesus is, Cuando el reino de Jesús es, people are turning back to God. la gente vuelve delante de la presencia del Señor. So when you look at John the Baptist, Entonces, cuando miramos a Juan el Bautista, you see repentance everywhere in his life. vemos arrepentimiento en todas partes en su vida. We see it in two ways. Lo vemos de dos maneras. For one, we see that John's father was Zechariah. Por un lado, vemos que el papá de Juan el Bautista era Zacarías. What was Zechariah? ¿Quién era Zacarías? He was the high priest in the temple. Era el sumo sacerdote en el templo. He was the one who one day a year would go in and offer sacrifices to God. Era el que una vez al año iba y ofrecía sacrificios al Señor. What an incredible privilege. Qué privilegio tan increíble. Who was his son? ¿Quién fue su hijo? John the Baptist. Juan el Bautista. Now, what's interesting is we find John in the desert. Lo que es interesante es que encontramos a Juan en el desierto. And Jesus could have become the next high priest. Y Jesús pudo haberse convertido en el siguiente sumo sacerdote. He could have been a really important religious figure, Pudo haber sido una figura religiosa muy importante, but he's in the desert. pero está en el desierto. That means he had to walk away from his family, Eso significa que tuvo que alejarse de su familia, walk away from a really good job, alejarse de un muy buen trabajo, walk away from power and privilege alejarse del poder y el privilegio to go to the desert and make the way of Jesus. para ir al desierto y hacerse hacer el trabajo de Jesús. Even John had to give up a good thing for Jesus. Juan tuvo que dejar cosas muy buenas por Jesús. We see repentance in another way in John's life. Podemos ver arrepentimiento de otra forma también en la vida de Juan. Did you notice that when Jesus comes to John, he wants to be baptized? Se dan cuenta de que cuando Jesús se acerca a Juan, él quiere ser bautizado, But John wanted to stop him. pero John quería detenerlo. And he says to him, "You should be baptizing me." Y le dice, tú deberías ser el que me bautice. Jesus responds, Jesús le responde, "Let it be so now, dejémoslo así por ahora, so that we might fulfill all righteousness." pues nos conviene cumplir con lo que es justo. And I love the end of verse 15. Y amo el final del versículo 15. And John consented. Y entonces Juan consintió. John said, "Jesus, you're right." Juan dijo, Jesús, tienes razón. He bent his ways around Jesus's ways. Cambió su forma de pensar por la de Jesús. There are two types of Christians. Hay dos tipos de cristianos. There are Christians who bend the word of God around their life. Hay cristianos que cambian la palabra de Dios alrededor de sus vidas, Which really isn't Christianity. lo que en realidad no es cristianismo. And there are Christians who bend their ways around what God says. Y hay cristianos que voltean sus vidas en torno a lo que el Señor dice. We are not called to take the word of God and bend it around our lives. No hemos sido llamados a voltear la palabra del Señor para que funcione en nuestras vidas. We are called to bend our entire life around what Jesus has said. Estamos llamados a voltear toda nuestra vida en torno a lo que Jesús ha dicho. We bend our entire lives around what God has said. Entregamos todo lo que hay en nuestra vida a lo que el Señor ha dicho. I remember hearing years ago about a Foursquare pastor Recuerdo haber escuchado hace unos años acerca de un pastor cuadrangular who had a really, really, really big church. que tenía una iglesia muy, muy, muy grande. Thousands of people had met Jesus.
Miles de personas habían conocido a Jesús. And he was asked by one of his young leaders, Y le preguntaron, y uno de sus líderes jóvenes le preguntó, why is God using you so much? ¿por qué Dios te está usando tanto? And he stopped, looked down, and said, Y se detuvo, miró hacia abajo y dijo, because I repent more than anyone else. porque yo me arrepiento más que cualquiera. One of your greatest gifts, Pastor, Uno de tus mayores regalos, pastora, is that you are always willing to be broken by what God has said. es que siempre debes estar dispuesto a ser roto por lo que Dios tiene para decirte. You will leave even doing the really good things to do Tienes- God's thing. Tienes que dejar las cosas, incluso las cosas buenas que estás haciendo, por hacer lo que Dios dice. That you care more about paving the way for Jesus Luego te importa más preparar el camino para Jesús than the really great position available in the temple. que la posición tan increíble que puedas tener en el templo, That you are willing to give up anything que estás dispuesto a entregarlo todo to make paths straight for the kingdom of God. para hacer los caminos rectos hacia el reino del Señor. I find it interesting that Jesus says to fulfill all righteousness. Me parece muy interesante que Jesús dice, pues nos conviene cumplir lo que es justo. What does he mean by fulfill all righteousness? ¿A qué se refiere con cumplir lo que es justo? Did Jesus have to be baptized in order to be saved? ¿Tenía que ser bautizado Jesús para ser salvo? Did Jesus need the sacrament of salvation to know God? ¿Tenía Jesús que tener el sacramento de la salvación para conocer a Dios? A number of years ago, there was a book written Hace unos años hubo un libro que se escribió by a guy named David Strauss. por un hombre llamado David Strauss, And he said that Jesus had to be baptized y él dijo que Jesús tuvo que ser bautizado because Jesus had repented of all of his sins and needed purification. porque Jesús se había arrepentido de todos sus pecados y necesitaba purificación. There's no greater lie than that. No hay mayor mentira que esa. Jesus did not need to be baptized because he was a sinner. Jesús no necesitaba ser bautizado porque fuera pecador, And he didn't need to be purified. y no necesitaba ser purificado. Whose righteousness was he fulfilling? La rectitud de quién estaba siguiendo. The only way that we know the answer to that is in Luke's gospel. La única forma de saber la respuesta a eso es en el Evangelio de Lucas. In Luke 3:21, Luke writes, En Lucas 3:21, Lucas escribe, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Luke uses the word all the people. Lucas utiliza la palabra todas las personas. Jesus is entering the dirty waters that everyone entered into. Jesús está entrando en el agua turbia en la que todo el mundo entró. He's going into the place where everyone is going. Está entrando a los lugares en el que todos han entrado. He is entering the brokenness of the dirty world. Ha entrado en la suciedad, en la mugre, en lo resquebrajado del mundo. And he is bringing his righteousness with him. Y ha traído su rectitud con él. Why was Jesus baptized? ¿Por qué fue Jesús bautizado? Jesus goes down. Jesús desciende, Jesus comes up. Jesús asciende. He is practicing his resurrection. Está practicando su resurrección. He is giving us the picture of what he will eventually do. Nos está dando la imagen de lo que eventualmente va a hacer. When Jesus fulfilled all righteousness, Cuando Jesús llena todo lo justo, he was fulfilling our righteousness. estaba llenando nuestra justicia. He was making us righteous. Nos estaba volviendo a nosotros justos. Because a righteous God makes unrighteous people righteous. Porque un Dios justo vuelve justos a los injustos. And so we must repent. Entonces nos debemos arrepentir. But repentance doesn't save us.
pero el arrepentimiento no nos salva. Only Christ's death and resurrection can save us. Solo la muerte y resurrección de Jesús nos salva. Repentance and baptism are a sign of our love for God. El arrepentimiento y el bautizo son una muestra de nuestro amor por Dios, But we are saved by the love of God. pero somos salvos por su amor. This is my wedding ring. Este es mi anillo de matrimonio. I lost it one time. Lo perdí una vez. And I like asking people, Y me gusta preguntarle a la gente, when I lost my wedding ring, was I not married anymore? cuando perdí mi anillo, ¿estaba soltero otra vez? I've lost my wedding ring, Perdí mi anillo de matrimonio. but I was married even when I lost my wedding ring. Pero aun cuando lo perdí, seguía casado. We are not saved by baptism. No somos salvos por el bautizo, We are not saved by repentance. no somos salvos por el arrepentimiento, We are not saved by good works. no somos salvos por nuestras buenas obras. We are saved by Christ's righteousness and nothing else. Somos salvos por la justicia de Jesús y por nada más. He has fulfilled our righteousness. Él ha cumplido nuestra justicia. Praise the Lord. Alabamos al Señor. Praise the Lord. Amén. The second thing I want you to see in this text, La segunda I cosa que want you to quiero see que... the Holy Spirit. What? The second thing I want you to see is the Holy Spirit. La segunda cosa que quiero que observen es el Espíritu Santo. We see the Holy Spirit come down on Jesus like a dove. Vemos que el Espíritu Santo desciende a Jesús en forma de paloma. Now, when we look at the whole story of the Bible, Ahora, cuando miramos toda la historia en la Biblia, we find a very interesting theme that happens again and again. encontramos un tema muy interesante que sucede una y otra vez. For example, when you go to the very beginning of the Bible Por ejemplo, cuando vamos al principio de la Biblia and read the very first paragraph, y leemos el primer párrafo the Spirit hovers over the deep. y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. In fact, in Hebrew, De hecho, en hebreo, which is the language of the Old Testament, que es el lenguaje del Antiguo Testamento, the word for spirit is the same word as wind. as what? Wind. The same word as spirit is the same word as wind. La misma palabra del espíritu, de espíritu en hebreo es para viento. And so the Spirit hovers over creation. Entonces el espíritu vuela sobre la creación. When you go to Genesis chapter 8 and 9, Cuando vas al capítulo 8 y 9 de Génesis, when Noah is in the ark, cuando Noé está en el arca, it is the Spirit that blows the waters away. es el espíritu de Dios el que empuja el agua, el que sopla el agua. Same word as wind. La misma palabra de viento. When Mary comes, What? Sorry. when Mary comes, the mother of Jesus, Mary the mother of Jesus, Cuando María llega, Luke says the Spirit hovered over her. Lucas dice que el espíritu voló sobre ella. And in the story of Pentecost, Y en la historia de Pentecostés, the Spirit comes down on the church. el espíritu desciende a su iglesia. And we see this theme. Y vemos este tema. The Spirit is always hovering and coming down. El espíritu siempre está flotando y descendiendo. So when we come to this story, Entonces, cuando venimos a esta historia, what is coming down? ¿qué está bajando? The Spirit. El espíritu. By the way, there is no more important story Por cierto, no hay historia más importante that teaches us about the Trinity than this story. que nos enseña acerca de la Trinidad que esta historia. In this story, we have all three persons of the Trinity. En esta historia tenemos a las tres personas de la Trinidad. We have Jesus, Tenemos a Jesús, the Spirit, el Espíritu and the Father speaking. y el Padre hablando. If the Trinity is not real, Si la Trinidad no es real, then Jesus would have to run up to heaven, entonces Jesús tuvo que haber corrido al cielo, come down on himself as a dove, bajar hacia sí mismo en forma de paloma, go back up to heaven, volver al cielo, yell down at himself, gritarse a sí mismo and then come back into Jesus. y después volver a bajar siendo Jesús. Too confusing.
Sería demasiado confuso. This is the Trinity. Esta es la Trinidad, The Father, the Son, and the Holy Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Now, in order to understand this story, you have to go back to another book in the Bible. Ahora, para entender esta historia tienes que devolverte a otro libro en la Biblia. You have to go back to the book of Judges. Tienes que volver al libro de Jueces. In the book of Judges, there are 15 leaders En el libro de Jueces hay 15 líderes who led Israel during a certain period of time. que guiaron a Israel durante cierto periodo de tiempo. The judges were people who ruled and led and helped Israel. Los jueces fueron personas que guiaron y mandaron sobre Israel. When you look at the judges, you learn a bunch of things. Cuando ves a los jueces, aprendes un montón de cosas. You learn, first of all, Aprendes, en primer lugar, that God establishes leaders. que Dios establece los líderes. God puts leaders in place. Dios pone a los líderes en su lugar. You also learn También aprendemos that every leader que cada líder is very broken. está muy roto. All of the judges are broken people, Todos los jueces son personas que están rotas, but God uses them pero Dios usa eso because God knows how to use sinners. porque Dios sabe cómo utilizar tus pecados. You also learn that God knows how to use men También aprendes que Dios sabe cómo utilizar a los hombres and women. y mujeres. You have two judges in Israel Tienen dos jueces en who Israel are women. que son mujeres. You have men and women who lead Tienes- God's people. Tienes hombres y mujeres guiando y mandando a la gente, al pueblo del Señor. In the ancient world, men did everything. En el mundo antiguo, los hombres hacían todo. They ruled, they reigned, they led. Ellos mandaban, ellos guiaban, ellos indicaban qué se hacía. But in Israel, Pero en Israel, the women led. las mujeres también guiaban. They both could lead. Ambos podían liderar. Praise the Lord. Alabamos al Señor. With every single judge, Con cada uno de los jueces, the same phrase is used. la misma frase es utilizada. And the Spirit came Y el Espíritu descendió 15 times 15 veces for every leader, para cada líder, every judge, cada juez. and the Spirit came. Y el Espíritu vino. If it didn't have the Spirit, Si no tenían el Espíritu, it couldn't lead. no podían liderar. When you come to Jesus, Cuando vienes a Jesús, you got to understand he was 30 years old. tienes que entender que tenía 30 años. He's never done any ministry, Nunca ha hecho ningún ministerio, no miracles, nada de milagros, no healings, nada de sanidad, no teaching. nada de enseñanzas. He wouldn't die on the cross for another 3 years. Le faltaban 3 años para morir en la cruz. He is 30 years old. Tiene 30 años. But the minute he is anointed by the Spirit, Pero en el momento en el que es ungido por el Espíritu Santo, he begins his ministry. empieza su ministerio. It's really interesting to note this too. Es muy interesante saber esto también. In the temple, En el templo, you could not become a priest until you were 30 years old. no podías convertirte en un sacerdote hasta que tenías 30 años. You could only serve as a priest at 30. Solo podías servir como sacerdote desde los 30. A priest could serve at 30. Un sacerdote podía servir a los 30. A judge needed the Spirit. Un juez necesitaba el Espíritu. And Jesus begins at 30 Y Jesús empieza a los 30 años, when the Spirit falls. con la venida del Espíritu Santo. Wow. ¡Wow! From this point forward, Jesus is going to go and do a lot of ministry. A partir de este momento, Jesús va a salir a hacer un montón de ministerio. He's going to heal people. Va a sanar gente, He's going to teach. va a enseñar, He's going to start heading to the cross. va a empezar a acercarse a la cruz. But he can't do it without the Spirit. Pero no lo puede hacer sin el Espíritu. And neither can you. Y no lo puedes hacer tú tampoco. One of the most important things about our leaders in Foursquare Una de las cosas más importantes acerca de nuestros líderes en la cuadrangular is that we refuse to move.
es que hemos sido llevados a ser movidos, unless the Spirit descends. pero no a movernos sin el Espíritu, sin la venida del Espíritu. We need the Holy Spirit entirely. Necesitamos enteramente del Espíritu Santo. We are dead without the Holy Spirit. Estamos muertos sin el Espíritu Santo. Now, Ahora, for 30 years, por 30 años, Jesus didn't do any miracles, Jesús no hizo un solo milagro, no healings. nada de sanidad. In fact, the New Testament tells us nothing about his childhood. De hecho, el Nuevo Testamento no nos dice absolutamente nada acerca de su infancia. There's one little story, but it's not that big. Solo hay una pequeña historia, pero no es muy grande. Jesus lived for 30 years in obscurity. Jesús vivió 30 años en la oscuridad. He lived for 30 years without the light shining on him. Vivió 30 años sin que el reflector le apuntara. Nobody watching, Nadie miraba, nobody paying attention, nadie prestaba atención, nobody impressed, nadie estaba impresionado, alone. estaba solo. You are made by God in the obscurity of your life. Tú has sido hecho por Dios en la oscuridad de tu vida. If you are not doing the ministry that you wish you were doing, Si no estás haciendo el ministerio que tú quisieras estar haciendo and you think, I'm a nobody, y piensas, soy un don nadie, you feel obscure, te sientes oscuro, can I remind you that Jesus was obscure for 30 years? te recuerdo que Jesús estuvo en la oscuridad 30 años. And it was during that obscurity Y fue durante esa oscuridad that Jesus learned to listen to his Father in heaven. que Jesús aprendió a escuchar a su Padre que está en el cielo. If you're living obscurely right now, Si estás viviendo en la oscuridad en este momento, you can't meet with your church in person. no puedes estar en tu iglesia, con tu iglesia en persona. You don't have a very big church. No tienes una iglesia muy grande. Not that many people think you're cool. No mucha gente piensa que eres chévere. This is the time God is most shaping you. Este es el momento en el que Dios te está moldeando al máximo. Jesus had 30 years of obscurity. Jesús vivió 30 años de oscuridad. I pray for you that you enjoy obscurity Oro para que tú disfrutes tu oscuridad, because God does his greatest work porque Dios hace su obra más grande when no one is watching us. cuando nadie está mirando. But when the Spirit comes, Pero cuando el Espíritu viene, God will work in you and through you. Dios va a trabajar en ti y a Amen. través de ti. Amén. The third thing I want you to La tercera cosa de la que quiero hablarles is I want you to see about the voice of the Father. es que quiero que vean, que le presten atención a la voz del Padre. What does the Father say to Jesus? ¿Qué le dice el Padre a Jesús? He says, "You are my son, Dice, este es mi Hijo amado. whom I love, Estoy muy complacido con él. with whom I'm well pleased." Estoy muy complacido con él. There are only 2 times in the Gospels Solo hay 2 puntos en el Evangelio, en los Evangelios, when we have the words of the Father recorded donde tenemos registrada la voz del Padre to Jesus. a Jesús. We only have 2 times where the Father speaks to Jesus. Solo tenemos 2 veces en las que el Padre le habla al Hijo. Here Aquí and in the Transfiguration. y en la transformación. Jesus is on a mountain with his 3 disciples, Está Jesús en la montaña con sus 3 discípulos and the Father Okay. speaks there. y el Padre le habla ahí en la transfiguración. And what does the Father say? ¿Y qué le dice el Padre? "This is my son, Este es mi Hijo, whom I love, al que yo amo with whom I am well pleased." y en quien tengo complacencia. There are only 2 times that Jesus hears the Father's voice, and it's the same message. Solo hay 2 veces en las que Jesús escucha la voz de su Padre y es el mismo mensaje. I love you, Te amo and I am well pleased. y me complazco en ti. Around the time that this story would have taken place, Alrededor de la época en la que esta historia debió haber tomado lugar,
there was a community that was not very far away. Había una comunidad que no estaba muy lejos. It was called the Qumran community. Era la comunidad Qumra. The Qumran community was a group of religious zealots. Religious what? Zealots. Era una comunidad de celotes religiosos. And they practiced something called the baptism of repentance. Y ellos practicaban el bautismo de arrepentimiento. A couple of years ago, they discovered some writings from this community. Hace unos años descubrieron unos escritos de esta gente, de esta comunidad. You and I call it the Dead Sea Scrolls. Nosotros los conocemos como los rollos del Mar Muerto. And we learned that at the Qumran community, they practiced baptism. Y aprendimos que en esta comunidad practicaban el bautizo. But they did baptism in a very weird way. Pero lo hacían de una manera un poco extraña. In order to be baptized, para ser bautizado, you had to leave your occupation. Tenías que dejar tus ocupaciones. You had to leave your family. Tenías que dejar tu familia. You had to be perfected. Tenías que ser perfeccionado. And you had to become entirely holy. Y tenías que volverte completamente santo. And then you could be baptized. Y después podías ser bautizado. They actually found one of the manuals that this community read. De hecho, encontraron uno de los manuales que esta comunidad utilizaba. And this is what it said. Y esto es lo que decía. They cannot enter the water of baptism. No pueden entrar al agua del bautizo. Unless they turn from their wickedness. A no ser de que se alejen de su maldad. For anyone who sins. Porque cualquier persona que peca. Is unclean. Está sucia. You could only be baptized if you were perfected. Solo podías ser bautizado si eras perfeccionado. There are actually people who believe John the Baptist knew the Qumran community. De hecho, hay gente que piensa que Juan el Bautista conocía esta comunidad. What does John the Baptist call his baptism? ¿Cómo llama Juan el Bautista a su bautizo? The baptism of repentance. El bautismo del arrepentimiento. But it's interesting. Pero es interesante. John does baptism differently than they did. John bautiza diferente a como ellos lo hacían. For instance, por ejemplo, in Luke, there's a soldier who comes to be baptized. En Lucas hay un soldado que se acerca a ser bautizado. And he asks what he should do. Y pregunta qué tiene que hacer. And John tells him, don't steal money or accuse people falsely. Y Juan dice, no robes dinero y no acuses falsamente a la gente. And he baptizes him. Y lo bautiza. He doesn't tell him to leave his job. No le dice que deje su trabajo. He doesn't tell him to leave his family. No le dice que deje a su familia. He baptizes him as a broken man. Lo bautiza como un hombre quebrantado. Then Luke tells us, luego Lucas nos dice, there was a tax collector que había un cobrador de impuestos who came to be baptized. Que también vino a ser bautizado. He asks John what he should do. Y le pregunta a Juan qué tiene que hacer. And John says, y Juan le dice, don't collect more than you're required to. No recolectes más de lo que te piden. But he does not tell him to leave his family or his job. Pero no le dice que deje su familia o su trabajo. He baptizes him. Y lo bautiza. And what we see here is the difference. Y lo que vemos aquí es la diferencia between religion entre la religión and the kingdom of God. Y el reino de Dios. In religion, you have to change first. En la religión tienes que cambiar primero. Then you're baptized. Después te bautizan. In religion, en la religión, you have to be perfect first. Tienes que ser perfecto primero. Then you're saved. Después eres salvo. But in the kingdom of God, pero en el reino de Dios, you are first saved. Eres primero salvo. And then you change. Y después cambias. In the kingdom of God, y en el reino de Dios, you are baptized. Eres bautizado. And then perfected. Y después perfeccionado. John knew this. Juan sabía esto. He understood grace. Él entendía la gracia. He understood the way of the kingdom. Él entendía la forma en la que el reino funcionaba.
and how we see the kingdom even clearer Y como vemos, y cómo ver el reino más claro aún, is that before Jesus does any miracles, es que antes de que Jesús hiciera cualquier milagro, before Jesus heals one person, antes de que Jesús sanara a la primera persona, before Jesus gives the Sermon on the Mount, antes de que Jesús diera el sermón del monte, before Jesus dies on the cross, antes de que Jesús muriera en la cruz, his Father is pleased, su Padre está complacido en él. and his Father affirms him Su Padre lo aprueba before he did any good. antes de que hiciera cualquier cosa buena. See, some of you Sí, algunos de ustedes think God is only pleased with you piensan que Dios solamente está complacido con ustedes as long as you do the healings, mientras estén haciendo sanidades, the miracles, milagros and your church gets really big. y que su iglesia crezca un montón. But I came to tell you, Pero vengo a decirles, and God's word tells you, y que la palabra de Dios dice, that before you do any good, que antes de hacer cualquier cosa, your Father says to you, tu Padre te dice, you are my son, tú eres mi hijo, you're my daughter. eres mi hija, I love you, te amo and with you I am well pleased. y contigo me siento complacido. If you mess that up, Si te equivocas con eso, if you think God will only love you after you do all the good stuff, si piensas que Dios va a amarte solo después de hacer las cosas buenas, you haven't believed the gospel yet. no has creído en el Evangelio todavía, You don't know Jesus yet. no conoces a Jesús todavía, You're not loved after you do the good stuff. no eres amado después de hacer las cosas buenas, You're loved before you do any of it. eres amado antes de hacer cualquier cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise the Lord. Alabamos al Señor. The love of God comes before we do anything good. La gracia de Dios viene antes de hacer cualquier cosa. That changes everything. Eso lo cambia todo. You should know this. Deben saber esto. I'm a professor. Soy un profesor. I teach the Bible and theology. Enseño la Biblia en teología. I'm a good teacher. Soy un buen profesor. And when a student comes into my office Y cuando un estudiante viene a mi oficina and they want to talk about their life, y quieren hablar de sus vidas, you need to know this. tienen que saber esto. Most of my students have problems La mayoría de mis estudiantes tienen problemas in their hearts and their minds en sus corazones y sus mentes because they're not sure porque no están seguros if their father really loved them de si su padre de verdad los ama or if their father is pleased with them. o si su padre está complacido con ellos. Most of the pain in my generation's heart El mayor dolor de mi generación, del corazón de mi generación, is they're not sure if their physical fathers loved them. es que no saben si su padre terrenal los ama. And when you don't know if you're loved by your dad, Y si cuando no sabes si eres amado por tu padre, you try looking for it somewhere else. tratas de mirar en otro lugar. You look for it in sex. Lo buscas en el sexo, You look for it in perfection. lo buscas en la perfección, You look for it in your job lo buscas en tu trabajo or your relationship. o tus relaciones. But none of those things Pero ninguna de esas cosas can fill the empty heart puede llenar el corazón vacío, that doesn't know que no sabe if the father loves them. si su padre los ama. Christian, El cristiano, pastor, el pastor cristiano, mother, father, madre, padre, if you don't know si no sabes that your father in heaven loves you and is pleased with you, que tu padre te ama y está complacido contigo, you will fill your heart vas a sentir tu corazón with anything else. lleno, intentar llenarlo con cualquier otra cosa. You have to begin Tienes que empezar with the never ending, con la siempre eterna, the never ending love of God. con el amor siempre eterno del Señor. You have to begin there. Tienes que empezar por ahí. In religion, you're tested and then approved. En la religión eres probado y después aprobado. But in the gospel, Pero en el Evangelio you are approved and then eres, tested.
Eres aprobado y después probado. What does Jesus do after this story? ¿Qué hace Jesús después de esta historia? He's tempted in the desert with the demon. Es tentado en el desierto con el demonio. He's tested, Es probado. but he could be tested because he was approved. Pero él pudo ser probado porque ya fue aprobado. Friend, Colombia, Amigos de Colombia, you are accepted by your Father. son aceptados por su Padre. And if you live out of that, Y si viven en eso, you can face any testing pueden enfrentarse a cualquier prueba and be at peace with God. y estar en paces con el Señor. Praise the Lord. Alabamos al Señor. Praise the Lord. Gloria a Dios. Would you pray with me? Oremos, por favor. Father, Son, and Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, you speak over all of us, hablas sobre todos nosotros your love and affirmation. acerca de tu amor y tu aceptación. God, we do repent. Dios, nos arrepentimos. We repent from our sin. Nos arrepentimos de nuestro pecado. We repent from our sexual immorality. Nos arrepentimos de nuestra inmoralidad sexual. We repent from our alcoholism. Nos arrepentimos de nuestro alcoholismo. We repent of our selfishness. Nos arrepentimos de nuestro egoísmo. We repent of all of our sin. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. But it is not our repentance Pero no es nuestro arrepentimiento that makes us righteous. lo que nos hace justos. It is Jesus Christ Es Jesucristo, who has gone into the dirty death que ha entrado en la muerte sucia and he has come out y ha salido and he has defeated the devil y ha derrotado al diablo and he has defeated evil y ha derrotado la maldad. and he has been our peace with God. Y Él ha sido nuestra paz con el Señor. We repent, Nos arrepentimos, but only because we're already loved. pero solo porque ya hemos sido amados. I pray in the name of Jesus Oro en el nombre de Jesús for leaders in this call para que los líderes en esta llamada, who have forgotten God's love, que han olvidado el amor de Dios, for them. se arrepientan. God doesn't just want to work through you. Dios no solo quiere trabajar a través de ti, He wants to love you Él quiere amarte right here, aquí, right now. ahora. Jesus, would you come back soon? Jesús, por favor, vuelve pronto. We cry, Maranatha, Lord Jesus, come Pedimos a ti que vengas and make this world right. y vuelvas a este mundo justo. And until you come, we wait, God. Y hasta que vuelvas, esperamos. And we follow you Y te seguimos and we love you. y te amamos. Would people meet Jesus this year in our churches? Que la gente conozca a Jesús en nuestras iglesias. Would the kingdom come in Colombia Cuando el reino venga a Colombia, just as it is in heaven? justo como está ocurriendo. Amen. Praise you, Jesus. Te alabamos, Señor. Praise you, Jesus. Te alabamos, Señor. Say amen.